todos, ahora estamos hoy día en este segundo episodio de Espacio Residual. Tenemos de invitado a Studio Plus con sede en Santiago de Chile. Los socios de Studio Plus, Met Studio Plus, perdón, son Marcela Villarroel y Ernesto Trindade. Muchas gracias por venir aquí y compartir un poco sus experiencias con nosotros. Ellos han trabajado también un tiempo en Nueva York. Y bueno, desde hace, si no me equivoco, 7 años están en Chile, ¿no? Si no me equivoco. Correcto, sí, sí. Entonces, quería, ¿qué les parece si podemos arrancar? Que nos cuenten un poco ustedes la experiencia que tuvieron trabajando en Nueva York y, digamos, el momento, la experiencia que tuvieron allá, el momento en que decidieron regresar a Chile, o en el caso de Marcela, en todo caso, regresar a Chile, ¿qué los tomó qué los llevó a tomar esa decisión y cómo ha sido la transición, ¿no? De ir de Estados Unidos a Chile, porque sabemos que son realidades muy diferentes. Total, total. Bueno, muchas gracias. No sé si quieres partir tú contando. Bueno, en mi caso, efectivamente, tuve la oportunidad de trabajar en los Estados Unidos desde el año 2000-2001. Ya fue a raíz de la universidad que se me dio esta oportunidad. Y comencé mi trabajo en la oficina de Comparison Fox, ya el año 2001. Y realmente, claro, una realidad, como decía José Carlos, completamente distinta, o sea, de un pueblo que yo venía, llegué a una tremenda ciudad y más allá de eso también un poco la conformación de lo que eran las oficinas de arquitectura. O sea, yo jamás me imaginé tener una oficina de arquitectura donde el edificio eran 5 pisos de pura planta del personal de la oficina, éramos más de 400 arquitectos, y en realidad la envergadura de los proyectos también era otra escala, ya no era la residencia, sino que eran edificios multipiso, en diferentes lugares del mundo. Entonces, esa nueva realidad, la verdad que me empezó a abrir los ojos de trabajar también con gente súper diversa de todas partes del mundo. Yo creo que en un inicio, cuando yo llegué, yo creo que Ernesto era el único que hablaba español, allá en la oficina 2 o 3 personas, y yo, que era como la latina de la oficina. Entonces en un principio fue súper desafiante también el tema, personalmente el tema del inglés técnico, el tema de cambiar de escalas, que me mandaban a hacer una maqueta en pulgadas, y yo nunca sabía si iba a ser una maqueta de este porte, como que esa noción y cambio completo fue en un inicio súper desafiante. Pero la verdad que siempre me sentí bastante integrada en los equipos que me tocó trabajar. Me tocó trabajar con mucha gente de Asia, de Europa, inclusive me tocó trabajar en un proyecto acá en Latinoamérica, en Brasil. eh, Siempre fueron muy receptivos, ¿ya? Así que no te podría decir que fue una experiencia súper interesante. Claro que llega un momento que cuando uno empieza a trabajar quizás en oficinas tan grandes, lo que me pasó era de que se empieza a perder un poco el control de la personalización del trabajo. Entonces, quizás esa parte, como yo estaba recién ejerciendo como arquitecto, me hubiese gustado haber tenido como más, no te digo guía, pero haber tenido más relación con los proyectos que hacía. Y como estos eran en partes del mundo de aquí, de allá, y yo era nueva, realmente poco me tocaba participar en visitas a terreno o ser parte como de las decisiones importantes del proyecto. ¿Ya? Entonces, cuando empieza a avanzar el tiempo, uno quiere empezar a crecer y a ser parte más de eso. Y ahí ya el año 2006 tomé la decisión de cambiarme de oficina, más que nada porque empecé a hacer como lo mismo, ¿ya? Las experiencias siempre fueron muy buenas, pero quería ver otra cosa, y ahí me cambié a una oficina que era un poco más local en ese tiempo, ¿ya? Que era Polshek Partnership, y la verdad que muy contenta. En ese caso era una oficina, éramos 50, sí, 50, 60 arquitectos, una escala mucho menor, y ahí sí me tocó ya estar más involucrada en los proyectos, que era lo que yo quería. Eh, y aparte que el grupo humano de esa oficina, fantástico, hasta el día de hoy tengo relación, de hecho hasta el día de hoy estamos haciendo proyectos en conjunto con ellos. Entonces fue una experiencia
muy, muy buena, entender cómo se trabajaban proyectos de gran magnitud con una cantidad de asesores impresionante y entender también que allá, que es un poco lo que no mucho se da acá, o quizás en cierta tipología de proyectos, la gente realmente valora el diseño y cómo se llama, y da a entender que en realidad tener un equipo profesional que solucione los problemas de un proyecto de arquitectura es súper importante. Y ahí les podemos contar un poco lo que pasa en contraste con lo que hemos tenido de experiencia acá. Pero en general mi experiencia fue excelente, sigo extrañando mucho, 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 pero bueno, estamos en otra etapa ahora, así que viendo un poco lo que nos toca vivir ahora. Y Ernesto podría contar también su parte. Mi historia sería al revés, ¿no? Yo estoy ahora como extranjero acá en Chile. Yo inicié mi carrera en Nueva York. Tuve la suerte de trabajar en la empresa de Kohn Pedersen Fox, donde nos conocimos con Marcela. Y en ese entonces era no es que no lo siga haciendo, pero era un estudio de arquitectura donde todo el mundo quería trabajar por la tipología de proyectos que uno hacía y por la calidad también de la arquitectura que se producía. En ese entonces la oficina estaba surgiendo, los socios originales siempre estaban muy involucrados en los proyectos y había como Marcela menciona que había muchos arquitectos, pero siempre había como ambiente de estudio, donde se formaban pequeños estudios y uno iba pasando por la oficina y mirando qué es lo que el otro grupo hacía y conversando e intercambiando ideas. Entonces eso era un ambiente casi como universitario, pero obviamente más serio, porque se estaban produciendo proyectos de grande envergadura en corto plazo. También tuve la suerte de que a raíz de los clientes y la tipología que se trabajaba, teníamos acceso a, pienso yo, si no, o cerca de los mejores asesores en todos los campos, donde uno aprende bastante, ¿no? Llegó a un punto donde, por ejemplo, si uno estaba trabajando en un proyecto y decía, bueno, yo quiero trabajar con el diseñador de luces X, y venía el diseñador de luces X de Londres y se reunía con uno. Entonces nosotros teníamos esa suerte de siempre tener un equipo de mucho conocimiento y prácticamente los mejores en el campo, ¿no? Claro que tiene que ver por la envergadura y por los presupuestos también que habían en los proyectos. ¿Ya? Después estuve haciendo en ese entonces la oficina de KPF hacía muchos edificios de oficina y tuve la oportunidad de viajar a Berlín, donde fui a conocer la ciudad después de la caída del muro, y tenía un amigo de la universidad que había estudiado conmigo en Nueva York, y nos reunimos en una cena y de pronto me ofrecieron un trabajo. Y yo preguntando y diciendo, bueno, no sé, no tengo, me ofrecieron un trabajo, un apartamento, un no sé qué, y dije, bueno, ya, y me mudé. Entonces estuve, lo que pensaba yo, una experiencia de corto plazo, duró 6 años, donde tuve también la suerte de estar en otro medio ambiente. En ese entonces, con la caída del muro, muchos arquitectos de todas partes del mundo fueron a trabajar a Berlín, porque aparte de haber mucho trabajo en el resto del mundo, también había una recesión. Entonces tuve la suerte de trabajar con arquitectos de todos los países europeos, muchos sudamericanos también habían. De hecho había un club de arquitectos sudamericanos en ese entonces en Berlín. Y después decidí regresarme a Nueva York y volví a la oficina de KPF, donde fue donde Marcela y yo nos conocimos. Luego de eso, creo que fue mejor no estar en la misma oficina, y me mudé a la oficina de Canon con un grupo de colegas de KPF. Había una oportunidad donde querían establecer la oficina de Canon en Nueva York como una oficina de diseño. Entonces fue un grupo de 6 o 7 de nosotros que nos mudamos. Y también habían otros desafíos donde los proyectos eran más locales,
llega un momento que uno cuando hace trabajo internacional ya se cansa un poco de los viajes y de los horarios, lo desgasta uno, ¿ya? Entonces, quería también estar un poco más tranquilo, más local, y empezamos a hacer en Canon diferentes tipologías, desde edificios académicos, de salud, de vivienda, y fue una experiencia excelente, hasta que junto con Marcela decidimos venir aquí a Santiago, donde nos encontramos actualmente. Genial la historia esa, sobre todo no sabía los detalles de tu estancia en Berlín, que haya sido justo en esa época tan crucial, ¿no? Yo paradójicamente, bueno, tengo dos hermanas que viven en Berlín ya hace unos años y me toca viajar allá cada año, es una ciudad que me gusta a mí mucho. La decisión que ustedes toman de volver a Chile, ¿no tiene ninguna relación con la recesión económica que hubo en Estados Unidos? No, la verdad que no. De hecho, en ese aspecto yo creo que estábamos bastante nosotros tranquilos, teníamos trabajos estables. Más que nada fue una decisión familiar, de que ya teníamos dos niños y queríamos un poco estar más cerca de los abuelos. Mis papás, bueno, toda mi familia vivía acá en Chile. Entonces, básicamente 100% la decisión fue esa. Sumado, y bueno, no sé si sumado, pero pasó también que justamente antes del 2014, cuando decidimos venirnos, yo en la oficina que trabajaba, que era Enyad Architects, ganaron un proyecto acá en Chile, en el Cabo de Hornos. Entonces, era como súper extraño que yo todos los años tenía que venir a Chile. Claro. Desde como el 2010 venía acá, y de hecho muchas veces me dejaron venir venía con los niños, con todo, y tenía que irme ahí al Cabo de Hornos a ver el proyecto que básicamente hace un par de semanas aparentemente ya se terminó. Entonces, claro, empezaron esas conexiones de Chile, me tocó mucho trabajar también con el tema de relaciones como en Latinoamérica, entonces también viajé harto como a México, Brasil, para ver posibles convenios de trabajo, porque la oficina estaba muy interesada en empezar a meterse en Latinoamérica, les interesaba eso. Entonces, bueno, al final dije ya, tomamos la decisión en conjunto, nos vinimos, y afortunadamente pudimos seguir con la relación de esta oficina, donde actualmente oportunidad que haya, donde se vea que hay una necesidad de tener una oficina con cierta experiencia en determinados proyectos, que es la que tenía Enyad, proyectos mucho más corporativos, los invitamos y realizamos como sinergias entre ambas oficinas. ¿Sí? Pero claro, efectivamente, yo creo que no lo relaciono mucho a la recesión. Fue una decisión completamente familiar. Interesante, sí. ¿verdad? Una pregunta. Sí, Javier, dale. Sí, no, quería decir, sí, claro, para el 2014 ya, de hecho, ya como que ya habíamos salido de alguna forma de la recesión, claro. Pero cuando ustedes deciden ir a Santiago, ¿ya viajaron con algunos proyectos digamos, en mesa o fue así, como decimos, un leap of faith, ¿no? Un salto de fe. Tuvimos la idea siempre de formar un pequeño estudio al inicio, ya que no teníamos clientela aquí, pero tuvimos la idea siempre de viajar y desarrollar algo por cuenta nuestra, que es uno de los primeros proyectos que hicimos, fue un pequeño conjunto residencial de 2 casas, donde se abre la oficina y nos dedicamos en gran parte a eso, no solamente como arquitectos, sino también como contratistas, donde nosotros ejecutamos la obra y también actuamos como desarrolladores del proyecto. Entonces fue como lo que nos dio una buena experiencia en el sentido de que aprendimos cómo funcionaban el campo de la construcción, empezamos obviamente a trabajar con asesores acá, temas de normativa, idiosincrasia, burocracia, etcétera, etcétera. Y fue un proyecto donde aprendimos bastante, ¿no? Con hartos tropiezos. Sí, impresionante. Pero fue lo que nos enseñó a cómo funcionan la profesión acá
también tuvimos suerte que por medio de unos colegas también encontramos puestos en el mundo académico, donde todavía seguimos enseñando en la universidad, y eso también nos abrió un poco de puertas y contactos. Justo un poco lo que te quería... Perdón, Julio, dale. Sí, disculpa, Marcela. No, un poco lo que les quería preguntar hace un momento era cómo vieron ustedes, cómo sintieron ese contraste de venir pues de New York, de la manera como se manejan los proyectos y cómo se ejecutan las obras, ¿no? Al contexto de Santiago, que entiendo pues debe ser muy, muy parecido al de Lima, en muchos aspectos, ¿no? En otros, bueno, hay algunas diferencias, estándares distintos, ¿no? Pero en líneas generales también hay que lidiar con cierto nivel, como tú decías, de burocracia, ¿no? Con cierta manera en que se ejecutan los proyectos, la misma mano de obra trabaja distinto, hay menos estandarización. ¿Cómo fue eso? Terrible. Terrible. Imagínate para mí que yo que soy de acá, yo los primeros meses, te juro, casi llorando, frustrada total. Ernesto, yo te diría que en ese aspecto yo pensé que iba a ser peor para él, porque primera vez acá trabajando y todo, no, y como que en ese aspecto yo siento que Ernesto sabe cómo llevar mejor las cosas. Yo me pongo histérica, me pongo a llorar, me desespero, terrible. Entonces, efectivamente, cosas tan básicas como, por ejemplo, contactarte con proveedores, el hecho que de repente es todo como mucho más lento, no responde. Entonces, como que el tema del compromiso, yo creo que es algo que ya aprendimos que es completamente opuesto a lo que pasa en Estados Unidos. De hecho, inclusive, estando con esta conexión con la oficina de allá, hay veces que yo solicito información y cosas y me llega al instante. Claro. Y pido cosas aquí, local, con la misma rapidez y me llega como a la semana. Entonces, todo como que funciona un poco más lento. Y también en temas de mano de obra, yo creo que cuando uno está como metido en el tema de la construcción, uno siempre tiene que estar súper presente para que las cosas se ejecuten como uno espera. Quizás acá un poco más, porque pasa que el trabajador en general es como muy autodidacta y las hace todas. O sea, es un poco lo que Ernesto siempre se reía de que el piscinero también es pintor, también es eléctrico, es gaffiter, es todo. Entonces de repente te queda un hecatombe en el proyecto que tú decís, ¿qué pasa? Pero de a poquito hemos ido lidiando y yo creo que Ernesto lo ha tomado súper bien y lo ha sabido, yo creo que llevar inclusive mejor que yo, ¿sí? Sí, o sea, el cambio es drástico, pero uno yo creo que siempre tiene que venir con el entendimiento de que las cosas van a ser diferentes donde uno se muda. Yo siempre me recuerdo de mi abuela, que era una italiana vieja muy sabia, que decía en Roma como los romanos. Entonces, aquí uno tiene que venir y ver cómo funciona la sociedad, la idiosincrasia, cómo se hacen las cosas, ¿no? Y no tener una expectativa que se van a hacer como se hacen en el Japón o en Alemania o en otras partes. Y uno tiene que sacar provecho de lo que sí se puede ejecutar acá, ¿no es cierto? Ustedes saben también de mano de obra y, por ejemplo, tuve la suerte de hacer proyectos en el Japón. En el Japón, un albañil, por ejemplo, por los primeros 2 años, lo único que puede hacer es cargar ladrillos y no pone un solo ladrillo. Claro. Entonces, este es como un proceso de aprendizaje que cuando él está listo para poner el ladrillo, lo va a hacer con dedicación y con perfección. Mientras que aquí, por necesidades de trabajo también, muchas de las personas que están en el campo de la construcción no son personas que han tenido la suerte de poder tener ese aprendizaje, sino lo hacen en obra, ¿no? Y también por razones económicas, muchos te van a decir que pueden hacer de todo. O sea, aquí encuentras al hombre del Renacimiento, ¿no? Claro, claro. Esos son acá en el Perú le decimos
los mil oficios, ¿no? O sea, ellos, ¿no? Y eso es válido en cierta forma porque es comprensible, pues, que al no haber una demanda de una mano de obra tan especializada, entonces el pintor termina también haciendo drywall o pladur o algo de eso, ¿no? O terminan haciendo otros trabajos, ¿no? Anexos, ¿no? Y hay muchos, por ejemplo, que están en la rama de instalaciones eléctricas, que ven comunicaciones, algunos incluso llegan a ver instalaciones de gas, ¿no? Entonces se vuelve, ¿no? Es un tema interesante. Acá es Sí. lo mismo, sí. Sí, sí, son interesantes y hasta un poco peligrosos. O sea, nosotros estuvimos hace como un mes, nos llamó un cliente que decidió ahorrar un poco en el sistema eléctrico y no sé a quién contrató, y nos llama un fin de semana porque se le había incendiado el local. Oye, con camiones de bomberos y todo, ¿pero qué pasó? Y nos decía, tenían razón, no debería haber ahorrado en eso. Ahora y nos manda fotos del tablero eléctrico explotado, todo quemado. O sea, Claro, claro. Uno no mide las consecuencias, ¿no? Acá en Estados Unidos se regula bastante eso por las licencias, pues, ¿no? O sea, no hay forma de que pongas a alguien a trabajar en algo que no... Él mismo te va a decir no, porque no tengo esa licencia y no lo puede hacer, ¿no? Claro. Una pregunta, y nos pueden contar un poquito más sobre su estudio. Es interesante saber que también hacen construcción porque es algo un poco común en Latinoamérica en general. Creo que el arquitecto termina también metiéndose más en la ejecución de la obra o incluso algunos hasta ya hacen más la labor de developers. Y esto... ¿Cómo funciona su estudio? ¿Ustedes cuántas personas son? ¿Cuántas que tienen un área de marketing? ¿A qué se dedican? ¿Algún tipo de proyectos en los que están enfocados? mira, la verdad que nosotros, como comentaba Ernesto, partimos el año 2014, nosotros dos, en el fondo como los socios fundadores del estudio, y como no sabíamos cómo iba a ir esto avanzando, la verdad que pensábamos, ok, tenemos que tener un staff básico para que el estudio funcione, las cosas más administrativas, una persona que nos asistía, una parte de marketing, en la parte de contabilidad, que era como bastante importante. En un inicio, los primeros meses, nosotros éramos el circo pobre, hacíamos de todo, desde el contador, íbamos al banco, todo, y de a poquito, claro, efectivamente nos fuimos estableciendo con esa parte como administrativa. En cuanto a la tipología de proyectos, te podría decir que fuimos tanteando según cómo íbamos avanzando, ¿ya? Partimos con este proyecto residencial, de una conversación y otra nos sale otro proyecto residencial que nos parecía súper interesante, sin embargo no era una tipología de proyectos que nosotros estábamos tan acostumbrados a realizar, porque siempre eran edificios multipisos, museos, cosas a gran escala. Claro. Entonces se nos había hecho un desafío, realizar el proyecto residencial, la casa para este amigo, la vivienda para esta señora, y partimos así, pero siempre estamos súper abiertos a, ojalá, experimentar en todas las tipologías, desde parte industrial, retail, que es como lo que más hemos tenido oportunidad, residencial, retail y industrial, ¿ya? Pero sí estamos siempre abiertos a ver la posibilidad de un poco retornar a la esencia de edificios multipisos, que es como lo que nos gusta bastante y sentimos que tenemos como la experiencia que podemos aportar. Sin embargo, pasa también acá que el mundo de la arquitectura es bien pequeño acá en Chile, o sea, somos un país pequeño, entonces como que empieza a ser como que los arquitectos que realizan este tipo de proyectos que todos queremos, empiezan a ser los mismos siempre. Entonces hay que ver la oportunidad, el momento preciso para poder entrar en eso. Ahora justamente estamos trabajando con asociándonos, porque un poco eso también fue el sentido del nombre, Estudio Med Plus, como el plus de asociación con otras compañías, siempre estamos abiertos, y es un poco lo que nos está pasando ahora con un desarrollo en un proyecto de oficina, en la comuna de Vitacura, donde estamos asociándonos con una compañía local para ser arquitectos locales de una compañía en los Estados Unidos. Entonces, la verdad que siempre súper abiertos, tanto a lo que es proyecto, como a lo que es también ejecuciones de proyectos. Sí. Sí. Yo diría que el estudio en realidad es la parte más pequeña.
en el sentido de que casi todo el trabajo de arquitectura es generado por Marcela y yo, y lo que hacemos, habiendo tenido la suerte de poder estar en el mundo académico, muchos de los alumnos que pensábamos que eran los indicados, los hemos contratado por proyecto para que nos ayuden en el estudio. Entonces, si tenemos un proyecto en particular, contratamos a ciertos exalumnos y ellos nos ayudan a desarrollar los proyectos, a la producción. Y lo que en un momento llegó a tener más personas asociadas con la empresa fue la constructora que tenemos, donde en un momento llegamos a tener como 20 personas. Esto es obviamente prepandemia y precaos mundial. Y eso era también lo que nos tomaba harto de nuestro tiempo, porque estábamos constantemente en terreno, teníamos a veces horas paralelas, y teniendo igual un jefe, lo que se llama un jefe de obras, igual uno necesita estar presente ahí casi todos los días, viendo los temas. No, un jefe de obras también viene a ser alguien porque tiene cierta experiencia, pero a lo mejor no es la persona tan organizada de que te va a decir de la semana que viene yo necesito X materiales y tantas cantidades, sino siempre es la llamada al último momento que le faltó algo y no puede seguir. Entonces, ese lado de la constructora nos ha tomado harto tiempo que nos gustaría haber empleado en otras funciones de la oficina. Sí. Sí, claro, bueno, siempre eso creo yo, un poco el precio de lo que se le llama pues el derecho de piso, ¿no? Pero una vez que uno ya tiene armado eso, yo creo que la cosa empieza a fluir bastante bien. Ahora, sí nos gustaría hablar un poquito más acerca de los proyectos que ustedes nos van a mostrar ahora y algunos otros temas que les vamos a poner sobre la mesa, pero si les parece, podemos hacer una pausa ahora y retomamos en un bloque 2, ¿les parece? Perfecto. Sí, perfecto. Genial. Buenísimo. Bueno, regresamos de la pausa y de nuevo gracias a Marcela y Ernesto por estar con nosotros. Quería ver si nos podía mostrar algunos proyectos de su portafolio para un poco ver lo que hacen en Santiago. Sí, ya que la historia es acerca de cómo llegamos acá a Santiago, nos gustaría compartir uno de los primeros proyectos que hicimos, que fue un proyecto que no solamente diseñamos, sino que también desarrollamos. Entonces, cuando recién llegamos con Marcela aquí, lo que hicimos fue adquirir un pequeño terreno en la precordillera y decidimos desarrollar dos casas en el terreno. Era una zona residencial de muy poco habitantes, digamos. Son casas unifamiliares, no se construye en gran altura. Y lo primero que hicimos fue explorar qué era lo que se ofrecía en el mercado, esto desde el punto de vista de un desarrollador. Claro, ¿no es y de cierto? aprendizaje para nosotros también. Sí, y también cómo estaban habituadas las personas acá a habitar en las viviendas y qué era lo que nosotros podíamos aportar teniendo diferentes experiencias. Entonces, nos dimos cuenta, una de las cosas que nos sorprendió es que acá el clima fluctúa mucho, ¿no? Aquí en Santiago fácilmente baja a 0 o a -0, y hay un gran cambio de temperatura donde a lo mejor a las 4 de la tarde puede estar a 20 grados. Pero lo que nos sorprendió lo más fue que en gran parte de las viviendas la gente las habitaba y estaba con parca dentro de la casa. Eso de verdad nos sorprendió un montón. Yo creo que más que todo a Ernesto, porque yo, bueno, viví acá, entonces sé lo que es el frío de Santiago. Ernesto está acostumbrado al frío de Nueva York, pero eso de estar adentro de tu casa almorzando y casi con parca era como, sí. ¿Cómo? Sí, nosotros veníamos de estar habitando en uno de los climas más fríos en Nueva York, donde en pleno invierno uno en la casa está con manga corta, ¿no? Claro. Entonces es otra tipología de construcción, otro estándar de clima.
Entonces dijimos, lo primero que tenemos que hacer acá es una casa que sea cómoda, una casa que sea funcional y obviamente sustentable. Entonces empezamos a visitar muchas casas que se ofrecían y lo que nos dimos cuenta era que no importara el metraje de la casa que se ofrecía, pero todos tenían el mismo programa, todos tenían 3 dormitorios, una sala de estar con un comedor, un segundo estar, y lo que vimos era que eran muchos recintos que no funcionaban, donde uno a lo mejor con suerte cabía la cama en un dormitorio de niños y la puerta se topaba con ella. Esa fue una historia que todo el mundo nos contaba, o sea, decían que para entrar el refrigerador a la casa, cuando se cambiaban, tenían que sacar la puerta de acceso, porque el refrigerador no les cabía por la puerta, entonces, que no son, llegan a no ser pequeños detalles, nosotros no podíamos entender, o sea, y para la gente era normal, saco la puerta, la vuelvo a poner y ya. Entonces decidimos romper eso y tratar de mejorar el estándar de la vivienda que se ofrecía, obviamente acorde al barrio donde se encontraban, ¿no? No eran viviendas sociales por ningún motivo, pero eran viviendas que a lo mejor tenían el mismo programa de una casa de 140 metros cuadrados, pero estaban desarrolladas en 230 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces los espacios eran amplios, las puertas con diferentes medidas. Las escaleras, sobre todo de un piso a otro también, eran bastante anchas. Y eso fue algo que nos fuimos dando cuenta que sí habíamos logrado el resultado que queríamos, porque cuando la gente visitaba las casas para la compra, lo primero que mencionaba decía, qué grande todo. Y como que hasta se movía, como que podía mover los brazos y todo. Las puertas, todo lo encontraban como grande. Y ahora que la gente ya vive en esas casas, nos sentimos súper felices de saber que cumplimos expectativas, sobre todo para un público que en realidad era un imaginario. Nosotros, estas casas no fue para un cliente en específico, fue para alguien que se interesaba en la vivienda y que le iba a gustar el contexto, el lugar, el diseño y las soluciones que habíamos dado. Entonces, ver que logramos el objetivo que queríamos y ver que están cómodas, que ahorran en utilidades porque tuvieron un buen emplazamiento, les llega luz todo el día, no tienen que tener las luces prendidas, cosas tan como que cotidianas que aportan finalmente al resultado final. Entonces en ese aspecto estamos súper contentos. Sí, yo en ese aspecto, yo en ese aspecto coincido con lo que acabas de decir, con lo que acaban de decir ambos, de que muchas veces no es, digamos, no es magia, ¿no? Sino es lo que nosotros hacemos, ¿no? Algunos lo manejamos mejor que otros, ¿no? En el caso de ustedes me parece que es el caso, ¿no? De dar un buen emplazamiento, manejar temas de iluminación, ¿no? De confort, terminan creando edificios o casas o espacios que terminan siendo buenos para muchos usuarios diferentes. Exacto. Claro, que te dan como la flexibilidad. Y también lo interesante es de generar espacios que quizás con un destino, con un programa que uno piensa, pero que debido a la conformación que tienen te dan la flexibilidad de cambio. Yo creo que sobre todo en los momentos en que nos encontramos que de repente las familias van creciendo, se van achicando, eso de dar esta flexibilidad de cambio es bastante interesante. O sea, sin ir más lejos, una de las personas que habita la casa es bailarina, ¿ya? Y habilitó una de las zonas como su estudio de ballet, y uno piensa que siempre fue pensado como estudio de ballet. Claro. Y era se entregó como una gran sala de estar, con súper buena iluminación, y la tipa lo primero que dijo es que este es mi estudio de ballet. O sea, entonces es entretenido de cómo uno propone los espacios y la gente también con su forma de habitar como que los hace propios. Exacto. Una pregunta muy rápida, ¿cómo lograron resolver el tema de las viviendas con aislamiento térmico, con sistemas de aire, de acondicionamiento de aire? Mira, fue una de las primeras cosas que hicimos acá fue estudiar los sistemas y materiales que estaban disponibles en el mercado. Eso fue una de las cosas. La segunda cosa fue
que las casas no fueran iguales, ¿no? Queríamos que cada casa tuviera una identidad. Por lo tanto, el trabajo fue obviamente doble, ¿no? No es un típico desarrollo que uno hace 4, 6, 8 o 10 casas iguales. Entonces, cada casa, el objetivo era que fueran independientes, que cada casa tuviera su propia identidad y que estando en el mismo terreno tuvieran su privacidad para todos los espacios abiertos. ¿Ya? El terreno es un poquito desafiante, tenía una pendiente de 10%. ¿Ya? Y en términos de estudios de materialidad, lo que hicimos fue, encontramos que acá existía una empresa que fabricaba bloques de hormigón celular, que es bastante bueno desde el punto de vista térmico. Entonces, en la primera casa que está, voy a agarrar el lápiz. Sí, aquí. En la primera casa fue toda pensada en una casa hecha con hormigón celular. Eso es lo que nosotros denominamos la casa A. La casa que está detrás fue un poquito más compleja porque estaba encastrada en el cerro. La casa de delante es una casa de 2 niveles, toda hecha en hormigón celular. Y también lo que gastamos bastante tiempo, y no solamente tiempo sino dinero, fue también el envolvente del proyecto, donde las ventanas también son ventanas que tienen marcos de aluminio con el puente térmico roto y tienen madera sólida por dentro, ¿no? Acá el típico desarrollo tiene ventanas de PVC que vienen a ser marcos de plástico. Correcto. ¿Ya? Claro. Y la segunda casa fue una mezcla de este material, el hormigón celular, que es un material que se pone en bloque, y también de hormigón a vista. Pero lo que trabajamos fue no la tipología que uno hace aquí a un muro de hormigón y se olvidó de que no tiene ningún tratamiento térmico, pero son muros dobles, donde tenemos muros de 15 centímetros con una cavidad de aire con aislamiento entre medio y otro muro de 15, que era prácticamente como una broma en el terreno, porque los maestros nos decíamos que esta era la casa de 2x1. Claro, era el búnker, o sea, le pusieron una cantidad de nombres a la casa porque era... Ellos siempre estaban habituados a hacer las cosas rápidos. Sí. Y de cierta manera, ¿no? Incluso nos decían, no, jefe, lo puede hacer más barato así, lo puede hacer. Siempre era un término no solamente del punto de vista económico, sino para ellos también hacer las cosas más rápido. Claro. Y más o menos lo que podemos describir de esta planimetría es que las casas siempre son 2 volúmenes, que son en forma de L o forma de T, donde lo que tratan de hacer es rescatar las vistas de la cordillera y la luz natural, el norte siendo hacia arriba, ¿no? La zona de dormitorios, tratar de recibir ya sea toda la luz y vistas de la cordillera, y las casas son bastante cerradas hacia el poniente. Aquí vamos a ir avanzando con... Esto es la vista desde la calle, lo que se denomina un pequeño condominio de 2 casas. Estamos viendo aquí la casa A. Por normativa teníamos que tener un frente que era al menos el 50% abierto hacia la calle. ¿Ya? Y también por razones de seguridad la reja es bastante robusta. Aquí. Y aquí estamos viendo la primera casa. De nuevo, esta es una casa toda de hormigón celular y con terminaciones de estuco. Claro, y con las cubiertas, que era algo también interesante, cubiertas habitables en el fondo, entonces la gente podía ocupar ese espacio como terraza posteriormente. Y esta es la vista que es prácticamente una fachada cerrada hacia la calle, ¿no? Tienen pequeñas aperturas y están puestas estratégicamente para al menos capturar algunas vistas de la ciudad de Santiago, que desafortunadamente se ve a lo mejor 6 días del año después que llueve, si no es... contaminación. Que se ve es como en Los Ángeles, se ve el smog. Sí. Y era lo que menos queríamos, que se enfocaran las casas. Claro. Aquí ya estamos entrando al terreno. Esto viene a ser el antejardín por normativa de la casa A, donde se ve el volumen superior, donde están todos los dormitorios.
hay una suite que está debajo en la parte izquierda, que se abre hacia la cordillera, que viene a ser el oeste, la luz natural, y solamente los baños tienen la ventilación hacia afuera. En el lado opuesto está la cocina, y arriba, en el volumen que vuela, es la zona donde ahora es un estudio de ballet, que tiene acceso a una terraza. ¿Ya? Aquí estamos en el jardín de la casa A, y aquí empieza a aparecer la casa B, ¿no? Que es un poquito más rica en términos de materialidad. Tiene una base de hormigón a vista, y esto fue pensado que era un volumen que estaba prácticamente encastrado en el cerro. ¿Ya? La diferencia entre ambas casas del suelo es alrededor de unos 3,5 metros, y eso le da la privacidad a las casas. Aquí en el inicio se está viendo cómo crece la pantalla verde entre la separación de las dos casas. Ahora ya las casas prácticamente no se visualizan los espacios verdes. Correcto. Aquí estamos observando la casa que se abre totalmente hacia el norte y hacia el verde, y la única exposición solar hacia el oriente, el sol de la mañana, viene a ser el dormitorio que está en suite. Claro. Tratábamos también un poco con la misma arquitectura, generar espacios. Acá se ocupa mucho la idea del quincho. Entonces tratamos de pensar que con la misma arquitectura, como es este espacio donde estoy moviendo el cursor ahora, estuviese cubierto para un eventual desarrollo de quincho, como le llaman, ya, porque generalmente son espacios exteriores que son cubiertos, y la gente en realidad vive todo el año ahí. Acá esa es otra cosa, es muy extraño que la gente puede ser 0 grados, pero la gente no te invita al living, te invita al quincho, afuera, al exterior. ¿Te fijas? Entonces ese es como el espacio que se ocupa, y eso es un poco también pensando en que los interiores de las viviendas son bastante mínimos en algunos casos. Entonces la gente, en vez de estar en el living de su casa, no pasando frío, en un invierno estoy hablando, pasan al quincho. ¿Ya? Sí, aquí ya empieza a aparecer la casa B, ¿no? Donde se ve que la casa está totalmente cerrada, esta pantalla de madera, que está más o menos teñida para estar en armonía con el fondo de la cordillera, que tiene más o menos esa tipología de colores. Y aquí lo interesante, por ejemplo, de la pantalla viene la mano de obra, ¿no? Donde tomamos 2 personas y le dijimos que queríamos la madera pintada igual, y sabíamos que iban a ser diferentes, ¿no? Y esa fue la estrategia para obtener como esta textura de diferentes tablas, sí, que supuestamente iban a ser iguales. Exacto. Aquí también se ve aquí se ve la entrada vehicular. Esta casa se ve que tiene 3 niveles, una siendo un subterráneo expuesto donde está la cochera, y la entrada lateral a la casa con el volumen que sale de madera y como podio, claro, de hormigón. Debido a que por el metraje, en este lote, en el fondo, nos exigían 7 estacionamientos. Wow. Que es un montón. Es bastante. Claro, entonces llegó un momento que ¿dónde más metemos autos? O sea, no... entonces decidimos hacer este como pequeño, bueno, que no es tan pequeño, este zócalo acá, una cantidad de autos, y el otro está en otro lado, pero fue como un súper desafío porque no pensábamos que iba a ser tanto. Claro. ¿Ya? Y esta es una vista también de la casa B, mirando, digamos, acá en la esquina izquierda de la foto se puede ver un poco Santiago desde el borde, ¿ya? Pero la idea era encapsular vistas hacia la cordillera desde esta terraza habitable, ¿ya? Sí, aquí ya estamos en el ingreso de la vivienda, y tenemos más fotos de la vivienda B, donde uno ingresa y este es un gran salón abierto, está un living comedor y con exposición norte, que aquí obviamente es la que recibe más luz natural. Aquí decidimos traer un poco del exterior hacia el interior, por lo tanto hay muros y cielos de hormigón a vista. Claro. Y eso también fue tengo que reconocer que tuvimos un grupo de carpinteros espectacular, o sea,
muy concentrados, enfocados. Entonces, realmente cuando uno va y ve este muro de hormigón a la vista, que es con tabla cepillada, en el fondo es un muro liso, Claro. La gente piensa que es madera pintada gris, porque Claro. Es cierto, a la distancia parece. las vetas y todo, o sea, realmente muy bien. Y la continuidad que se genera del muro, de la junta del moldaje, en continuidad con esta losa acá, o sea, espectacular. De verdad que ahí los carpinteros se sacaron un 7. Esta es una vista en el fondo desde la sala hacia el sector de acceso de la vivienda, ¿ya? Donde predomina una altura como de 2,70 metros más o menos, ¿ya? Y un acceso con una altura mayor en este eje donde estoy moviendo el cursor. Bien. Acá tenemos también un poco la vista de la terraza. Siempre hemos tenido el desafío con Ernesto, por alguna razón, que nos toca trabajar en terrenos súper mínimos. Tuvimos mucha suerte en encontrarlo. Es un reto simpático, ¿no? Poder resolver cosas muy interesantes en espacios reducidos. Sí, claro, Sí, claro. Sí, de hecho, una de las cosas que siempre nos preguntan, al menos las personas que visitan esta casa, ¿qué hay detrás de ese volumen amarillo? Y es, bueno, el baño de visita. Esas son algunas de las zonas programáticas. Esa era una cocina. Lo que siempre nos gustaba era que siempre había luz natural en todos los recintos. ¿Ya? En esa imagen se puede ver el detalle de la carpintería que nos hablabas de las ventanas. Sí. El tema de la madera, y en las fotos exteriores podían ver que los marcos eran más color antracita, más oscuro, Correcto. que es en el fondo el aluminio con el RPT, que es el puente térmico roto. Sí. Y este es un espacio de oficina sensible para la gente que... Y una de las cosas que uno sí toma ventaja acá en Chile viene a ser la mano de obra de carpintería. Si uno encuentra un buen carpintero, son bastante buenos. En este caso, todos los muebles de esta casa, que son fijos, han sido diseñados y construidos por un carpintero con quien siempre trabajamos, ¿no? Ya sea los muebles de cocina, como los muebles de la oficina, ¿no? Y aquí ya estamos subiendo hacia el volumen superior de la casa. Y hay por si acaso, con un tremendo cuadro, un pintor peruano. Sí, aquí. Sí, ese es un cuadro de Boyer. De Boyer. Okay. ¿Ya? Esto era como el corazón de la casa, donde está el suite, y el otro lado está, digamos, el ala de los niños, diviso por una zona que es un cuarto flexible, que ya sea de proyección, de juegos, de estar, y el volumen central que tiene almacenamiento dentro de él. Claro, y este espacio es el que conecta con la terraza exterior que mencionábamos delante. Este es el pasillo, que es totalmente, está detrás del volumen de madera, totalmente cerrado hacia el poniente, y recibe luz del oriente por la terraza y del norte por el pasillo. Esa es como la espina que conecta todo el programa del segundo piso. Aquí estamos saliendo ya un poco hacia la zona del jardín. De nuevo, lo que tratamos es de utilizar la volumetría de la casa al máximo. En este caso, el volado crea esta zona exterior que se llama como el quincho, ¿no? Donde uno siempre está afuera. No es que en esta casa no haya espacio interior, bueno, se acomoda, pero siempre la gente tiende a, cuando llega a una casa, a nunca sacarse la parca, entendiendo de que siempre van a acabar afuera. Sí, claro. Más de costumbres, ¿no? Sí, es que totalmente. Cultural. Si uno dice, oye, pasemos y es como que como un imán, se empiezan a ir al patio. Es impresionante. Sí. Y acá podemos ver otra vista. Sí, y aquí vemos la vista que la casa está un poco en armonía con la casa de adelante, que también tiene esta tipología del hormigón celular en uno de los volúmenes. Y está este zócalo de hormigón a vista, donde se apoya este volumen que gira, ¿no? Los dormitorios en este caso giran recogen el sol de la mañana y las vistas de la cordillera, y los espacios públicos, al igual que el espacio de trabajo, reciben luz norte y vistas al jardín.
¿no? Y esta es Una una vista de noche. una pequeña vista de noche del proyecto. Que está la casa ubicada en realidad en la cordillera. Aquí sí se ve que está ubicada en la cordillera porque no hay nada de luz en el contorno. Oscuro, oscuro. Buenísimo. Me ha gustado mucho el protagonismo del quincho, ¿no? Tú sabes que acá en Perú en realidad se dice que el espacio más, donde nos reunimos más es en la cocina, y quizás sea eso por la razón por la cual cocinamos rico. Mira, ¿viste? Siempre hay algo positivo. Sí. Bueno, y este proyecto es un proyecto bastante interesante. Para nosotros también fue un desafío porque desde que partimos conversando con el cliente, que es una persona que distribuye productos químicos, para él hacer este proyecto era el sueño de su vida. Entonces ya desde el momento en que nos dijo eso, con Ernesto dijimos, chuta, acá la cosa va en serio. ¿Ya? No es que antes no hemos tomado los proyectos en serio, pero acá de verdad había una vocación, entendiendo que el señor partió vendiendo productos químicos en un carrito. ¿Ya? Entonces esto realmente fue lo que culminó con su proceso de desarrollo de trabajo laboral. Esta es una zona industrial bastante humilde en la zona sur de Santiago, se llama Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Y es una zona bastante industrial y con vivienda entre medio bien precaria, ¿ya? Es una zona también donde el tema de la seguridad se tiene que considerar bastante, ¿ya? Y con muy buena conexión con carreteras y con centros de distribución. ¿Ya? Entonces aquí el proyecto básicamente se compone por una zona de ventas, zona de almacenamiento de productos químicos, un par de oficinas y ciertos servicios como una kitchenette y un par de baños. ¿Ya? El programa era bastante simple, pero con complejidades debido a cómo el funcionamiento de exceso de camiones, llenado de bidones de cloro, el peso, la gente, y cómo todo esto iba interactuando. Sí, y también uno de los desafíos de ese proyecto era que el proyecto viene porque el cliente tenía un local que estaba ubicado en este terreno y compró el terreno adjunto, hubo una fusión, y parte del desafío del encargo era que él tenía que continuar a funcionar mientras este proyecto se edificaba. Por lo tanto, el diseño se basa en duplicar lo que ya existía en el terreno nuevo para después demoler, que el cliente se mudara y acabar la extensión del proyecto mientras el cliente siempre estuvo activo con todos estos químicos, camiones, tráfico, claro. etcétera. Y eso fue en realidad el gran desafío del proyecto. Sí. Ya. Acá, bueno, esta es una vista en el fondo del acceso del proyecto. Podemos ver también del proyecto, así como se generó, es que en el local existente era un local prácticamente de barrio, donde venían camiones, pero también venía la ama de casa con su botella vacía a comprar cloro, y siempre había esta interacción entre los propietarios y la clientela. Entonces se decide tener este espacio abierto en el primer nivel, donde se encuentra la zona donde ingresan los camiones, pero también hay una zona techada donde los clientes pueden interactuar y encontrarse, y era como una pequeña plaza, si uno la quiere llamar así. Y esta zona de acá, esa zona que está debajo del volumen superior, que el volumen superior contiene las oficinas, al igual que también zonas de almacenamiento y algunos baños que son de los propietarios. La parte programática de abajo está la zona de retail, que es el volumen central. Este volumen gris de acá. Que está cerrado hacia la calle por razones de seguridad, y también había un requerimiento de estacionamientos para el público, que está en la parte izquierda debajo también del volumen, ¿no? Claro. Y de nuevo, este cierre también tenía el requisito de ser un 50%. En el fondo, al lado derecho, vemos donde están los estanques de cloro que almacenan alrededor de 5.000 litros de cloro, y los abanicos que los ventilan, la ventilación, ¿no? Entonces, una de las cosas que queríamos era que el proyecto sea como un proyecto bien abierto, pero al mismo tiempo seguro, y una estructura ligera
con un poco de estética de galpón industrial, pero al mismo tiempo bien detallado y bien pulido el diseño y los volúmenes en sí. Y lo que hicimos fue también escogimos un material que viene a ser un revestimiento de aluminio pintado, ¿no? Que son aluminio en olas continuo, porque sabíamos como que el proyecto se iba a construir en fases y no queríamos dejar esta marca entre las dos etapas. Claro. ¿No? Entonces está pensado en el revestimiento, que es un traslapo, que prácticamente tapó la unión y... Claro, básicamente fue aquí más sí, o menos. Claro, eso fue la primera etapa que se construyó, y el cliente se mudó y después se terminó la segunda etapa del proyecto. Sí, hay que reconocer también que este cliente, yo te diría que son esos típicos clientes que todos nos gustaría tener, que nos dio muchísima libertad, o sea, realmente nos decía, ustedes hagan lo que tengan que hacer, yo confío en ustedes. Entonces esa confianza también nos dio mucha como confidence para poder trabajar tranquilo. Sí. ¿Ya? Acá podemos ver un poco la zona que Ernesto denominaba como la plaza, porque aquí todo está pasando, está el acceso de lo que son los camiones de carga y descarga, ¿ya? Luego acá la venta como mucho más personalizada, donde va, como te decía, la señora con su bidón de la casa y que le llenan con cloro, ¿ya? Y todo lo que es el acceso a la sala de venta. Sí, también es ser un lote, como Marcela dice, nos ha tocado siempre trabajar en lotes pequeños y complejos. No podíamos edificar muchos metros cuadrados, por lo tanto, el diseño de la estructura siempre cuenta con volados, por lo tanto, la zona que está debajo del volado no cuenta como área. Correcto. Entonces se diseña esta tipología de estructura con estos volados para poder tener un poco más de metros cuadrados que eran requeridos por parte del programa. Claro, en este puro lote teníamos 5 vecinos colindantes, donde a los 5 teníamos que dejarlos contentos con normativas, con rasantes, con distanciamiento, entonces no fue menor. Claro, Qué bueno. es un reto complejo, y justo veo este elemento tan simpático que son esas columnas inclinadas, ¿no? En forma de V o de V, ¿no? Y me imagino que este manejo de volados también requiere cierto manejo del tema asísmico, antisísmico, ¿no? Que correcto, sobre todo por nuestras condiciones de país sísmico, el cálculo estructural, bueno, acá es bastante severo y bastante regulado. En este proyecto en particular trabajamos con un muy buen ingeniero estructural que nos asesoró, y toda la estructura principal del edificio es estructura en acero, ya luego con una estructura secundaria en Metalcom, que es como la parte de divisiones de tabiquería, pero la estructura principal básicamente es losa de hormigón y una estructura de acero. Sí, es una losa compuesta, son todas estructuras viga pilares, y las cruces son de acero, y las fachadas son bien ligeras, son fachadas ventiladas para el confort térmico del espacio interior. Correcto. Ahí podemos ver un zoom. Estas son también un poco estas aperturas en el fondo en la fachada, si bien reconocen un programa que es de oficina, se pensaron también para encapsular ciertas vistas que se pueden tener lejanas, pero hacia la cordillera en el fondo. Esas son con visibilidad oriente. Entonces también en la mañana las oficinas tienen un rico sol para trabajar, buena iluminación, entonces es bastante agradable. Acá también, bueno, podemos empezar a ver la existencia de cercos de seguridad. Sí. Y ese es un detalle interesante, porque en un inicio el proyecto tenía un cerco de 2,5 metros. Hasta acá. ¿Ya? Por normativa, por además. Normativa, y después el cliente pidió a la municipalidad si podía subir el cerco. Por eso el detalle, ya estaba construido el cerco. Claro. Y después de recepcionar la obra pidió un permiso para poder elevar. Acá podemos ver por razones de protección. Claro. Y ese fue el detalle que se desarrolla, ya que era prácticamente imposible soldar perfectamente todos esos verticales a través de todo el cerco.
En términos también un poco del color utilizado y seleccionado, porque en el fondo este aluminio prepintado teníamos una diversidad de opciones para elegir, fue un poco retomar la imagen que ya la gente tenía del logo de esta distribución San Joaquín, que utilizaba estos colores. Entonces, en el fondo nosotros quisimos potenciar eso, no cambiando algo que para la gente ya llevaba años, reconociendo que el cloro San Joaquín tenía estos tonos. Hay un tema ahí también de identidad de marca y todo eso, ¿no? Claro, claro. Esa es la parte trasera del proyecto. Esta es una foto que tomamos nosotros, porque fue cuando finalmente pusieron el nombre del proyecto en la fachada. Y acá también se ve cómo se empieza ya a alterar el proyecto, porque en lo que era el cerco abierto, por razones de seguridad empezaron a poner planchas en el interior de él, ¿no? Para no tener visual dentro del proyecto. Y el cliente ya poniendo un poco su marca dentro del proyecto, con muebles de mimbre afuera para que la clientela se sentara, etcétera, etcétera. Claro, acá podemos ver el detalle. Presidencial. Eso es lo que acá le llamamos la tropicalización del proyecto. Tal cual. Y eso era lo que queríamos compartir como un par de experiencias que hemos tenido acá del punto de vista de diseño y constructivo. Claro. Buenísimo, buenísimo. Qué carrera tan interesante las de ustedes. Han pasado por muchos aspectos, o sea, proyectos gigantes acá en Shanghái y hasta lo más metidos ahí en el detalle, como dices, muy meticulosamente. Exacto. Claro, hasta con asiento de mimbre y todo, o sea, Wow. Yo creo que eso es lo entretenido, que en el fondo tener la capacidad de poder abarcar diferentes espectros y no quizás encasillarse solamente en una sola área o en un solo punto, porque eso es lo entretenido, creo yo, de nuestra carrera, que podemos hacer tantas cosas, especializarnos en tanta cuestión y aportar socialmente en mucho. Entonces yo creo que eso es un gran valor de nuestra carrera y gran complejidad que se nos entrega. Sí. Sí, de hecho uno aprende muchas cosas que nunca pensó ver, porque te llama un cliente que hace una cierta actividad particular y uno se compromete con eso. Es interesante. Ahora que mencionaste sobre lo de el aporte social de la carrera, que definitivamente está ahí, quería preguntarles un poco cómo está el ambiente en Chile. Sé que la alcaldesa de Santiago es la alcaldesa del Partido Comunista, y se habla que Daniel Jadwe el líder del Partido Comunista, tiene cierta oportunidad de llegar a ser presidente de Chile. ¿Cómo está recibiendo la comunidad de arquitectura estos cambios en la política? ¿Piensan que va a afectar significativamente o no? Lo digo porque un poco acá, en Perú se teme eso, ¿no? De alguna forma. ¿Qué opiniones tienen ustedes al respecto? Bueno, lo que nosotros hemos visto o escuchado es que las personas o inversionistas tienen cierto temor, ya que no saben si gana un gobierno de Jadwe, en este caso, impuestos o incluso posibles expropiaciones, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, la construcción es lo que más sufre, porque uno, si se va de acá, puede llevar, se puede llevar los dólares, las joyas, etcétera, pero uno no se puede llevar un edificio. Correcto. Entonces, ese es el temor. Al mismo tiempo, hay algunos que hablan que, bueno, a lo mejor va a haber mayor inversión por parte del Estado en obras de infraestructura o obras que se requieren acá como vivienda, acá en Chile, ¿no es cierto? Muchas personas viven en condiciones precarias que en realidad son una mezcla de lo que ha ocurrido por los últimos 200 años acá en el país, también las políticas del gobierno, de cómo se construyen las viviendas sociales y la tipología y el dinero que está estimado para hacer las viviendas. Claro. Ahora yo creo que el país está en un momento de bastante cambio, o sea, muchísimo cambio. Vamos a empezar a redactar una nueva constitución, estamos con elecciones presidenciales, entonces la verdad que
debido a que es algo tan nuevo lo que nos viene, obviamente está esa duda, esa incertidumbre de cómo va a ser, porque es algo totalmente desconocido. Y efectivamente, yo te diría que las generaciones más jóvenes, yo creo que son las que han manifestado más las ganas de un cambio, de generar lo que está pasando ahora. O sea, y bueno, ya han logrado sus expresiones con el estallido social que tuvimos el año 2019, en octubre del 2019, y bueno, y ahora pandemia, entonces se nos ha juntado, hemos tenido un par de años bastante críticos acá y que a la gente se le ha hecho bastante difícil, y yo creo que lo que comentaba Ernesto de evidenciar en las noticias, en la prensa, en el fondo de vivienda, se ha potenciado. O sea, ahora cada día está más claro que pucha, hay demasiada gente que tiene esa falencia. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces yo creo que es importante entender cuáles son las propuestas de los nuevos posibles candidatos presidenciales, de ver cómo van a abordar ese punto. Interesante, ¿no? Tienes razón, nos ha caído todo de golpe, ¿no? La pandemia, los cambios políticos, el calentamiento global, todo de frente, y todo lo tenemos que resolver para mañana. Y de alguna forma eso pues hace que uno esté a veces un poquito más tenso, un poquito más ansioso, ¿no? Entonces varias cosas se suman y se ponen de alguna manera, conspiran al mismo tiempo, ¿no? Sí, lógico. Sí. No ha sido fácil, Sí, por suerte hasta ahora a nosotros no nos ha afectado, en el sentido de que la oficina se mantiene ocupada. Vemos que gente está viendo opciones de comprar terreno, desarrollar cosas, y hasta este punto no ha afectado que alguien ya verlo, por lo que se viene en el futuro. Claro. Te diría que quizás esa situación de cancelar proyectos y todo fue más cercana al estallido social. Ahí sí que hubo un remesón grande, que de repente se cancelaba esto, otro, se decía que gente se iba. Ahí yo creo que fue bastante fuerte. Ahora como que las cosas han empezado un poquito a calmarse, y sí se ve que, no te digo que quizás a la misma velocidad, pero se ve que la gente está ya tomando más las riendas del tema. Gracias por acompañarnos, y espero que haya una próxima oportunidad para volvernos a reunir y conversar un poquito más de tantos temas que han quedado ahí sobre la mesa. Se nos quedaron unos cuantos ahí en el tintero. Ha estado genial. Muchas gracias, Marcela, gracias, Ernesto. Y bueno, pues será pues hasta una próxima oportunidad. Dale, mucha suerte en todo, Julio, Javier y José Carlos. Sí. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, chicos. Adiós, nos vemos. Chao.